Va a dar inicio a la presente sesión solemne. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 1 minuto para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum, se abre la sesión. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite informar que la presente sesión solemne fue convocada con el objeto de que el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas, imponga la medalla Rosario Castellanos al doctor Enrique Krause. Esta presidencia se permite nombrar a los diputados Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, Mauricio Cordero Rodríguez, María de Jesús Olvera Mejía, Judith Torres Vera, Raquel Esther Sánchez Galicia y Leila Patricia Gómez Marín, con el objeto de que se constituyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este recinto legislativo al licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas, quien viene acompañado del magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y del doctor Enrique Krause. Solicito a la comisión nombrada tenga a bien realizar su cometido. Se invita a las diputadas y diputados y al público asistente permanezcan en sus lugares. Mientras tanto, se declara un receso. Solicito a la honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie. En estos momentos hace su arribo a este recinto parlamentario el gobernador Manuel Velasco Cuello, acompañado del magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas y del doctor Enrique Krause. Continuando de pie, entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. El acero aplasta y endurecedor, entre sus centros la tierra, al son del rugido del cañón. Jesús en toda tierra, al sonoro del rugido del
Se solicita a las legisladoras y legisladores, a los titulares de los poderes del Estado y al público presente tomar asiento. El Honorable Congreso del Estado de Chiapas agradece la distinguida presencia del licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas, del magistrado Rutilio Cruz Escandón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y de la distinguida presencia del doctor Enrique Krause. Asimismo, agradecemos la presencia de la distinguida esposa de nuestro gobernador, Anaí Puente de Velasco. Del licenciado Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional e hijo de nuestra distinguida Rosario Castellanos. A la señora Sabrina Villaseñor de Guerra. De Martín Guerra Villaseñor, nieto de la literata Rosario Castellanos. También resaltamos la presencia de la señora Andrea Guadalupe Martínez, esposa del galardonado. Agradecemos la presencia de nuestro amigo el senador Zoé Robledo Aburto. A los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado e integrantes de los órganos autónomos del Estado, a los presidentes municipales, a los rectores de las universidades del Estado, medios de comunicación y demás invitados especiales que nos acompañan en este trascendental acto. Sean ustedes bienvenidos. Solicito a la diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa realizar la proclama histórica de la literata Rosario Castellanos. En un día de amor, yo bajé hasta la tierra. Vibraba como un pájaro crucificado en vuelo y olía hierba húmeda, a cabellera suelta, a cuerpo traspasado del sol a mediodía. Era como un durazno o como una mejilla y encerraba la dicha como los labios encierran un beso. Rosario Castellanos. Con su venia, diputado presidente, licenciado Eduardo Ramírez Aguilar, señor gobernador del Estado, bienvenido a su casa. Licenciado Rutilio Escandón Cadena, presidente del Tribunal Superior de Justicia, bienvenido. Don Enrique Krause Kleinbord y señora, bienvenidos a Chiapas, esta es su casa. Don Gabriel Guerra Castellanos y familia, bienvenidos a Chiapas, bienvenidos a su casa. Señora Anaí de Velasco, muchas gracias por su presencia. Compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación, distinguidos invitados a esta memorable ceremonia. Muchos de los que estamos ahora aquí reunidos no nacíamos aún cuando Rosario Castellanos encendió la lámpara para partir a la eternidad. No tuvo que pasar mucho tiempo para que, por instrucciones del presidente de la República, sus restos fueran trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres.
No era para menos. Se trataba de una de las mujeres más grandes y más distinguidas del siglo XX en México. Rosario Castellanos, quien pudo ver la vida desde otra ventana, desde la cual se vio y nos vio como mujeres, y nos enseñó a reconocernos y a luchar para ser cada día mejores ante el mundo, había nacido el 25 de mayo de 1925, accidentalmente en la Ciudad de México. Y digo accidentalmente porque sus padres llegaron a aquella ciudad en busca de atención médica, pero ella siempre se consideró oriunda de Comitán. Fue aquí donde vivió su infancia y adolescencia, donde pasó sus primeros pasos, en fin, donde amó la vida. Desde sus textos, Rosario nos invita a ser mujeres de lucha, a defender nuestros ideales, a salir a la calle y a enfrentar la vida, y a no quedarnos impávidas, inmóviles, tímidas, encerradas, derrotadas como sus personajes. El gran amor por su hermano, su cómplice de juegos párvulos, la lleva a sentirse culpable de su muerte, hecho que la hace una niña solitaria y por el que se siente rechazada y marcada de por vida por el desamor. Ante tanto desamparo, es su nana, la mujer que le arropa, le da cariño y le convida su mundo indígena. Aunque su estirpe le había heredado de un hacendado, la autora de Oficio de Tinieblas vivió en carne propia y en la de quienes la rodeaban y le profesaban probada amistad sincera, los indios, la discriminación y el abuso descomunal que tuvo mayoritariamente a las mujeres por destinatarias y a quienes dedica gran parte de su obra narrativa. Pero la patria de Rosario no es solo la tierra de en medio, Comitán, sino la tierra de conflicto. Por eso, echa su suerte del lado de los desposeídos, de los indios de Chiapas, de quienes finalmente le confieren plena existencia. En suma, la vida de Rosario Castellanos se trazó en la frontera entre la sumisión, resultado de siglos de adoctrinamiento, y la toma de conciencia ante tanta injusticia y desamparo. Decir Rosario Castellanos es decir Chiapas. Decir Rosario es decir tierra, apego, amor, pasión, dolor y desamor. Decir Rosario es decir constante homenaje a la palabra, constante homenaje a la inteligencia, a la pasión por la palabra. Así, de la mano de sus hermanas indígenas, Rosario teje la urdimbre de una descomunal obra que, como pan recién salido del horno, nos repartió siempre en la mesa cotidiana. La artesanía de su lenguaje terminó por consumar una obra universal que hoy por hoy nos honra y nos distingue como chiapanecos y como mexicanos. Su obra poética observa ese dolor padecido en la intemperie del amor efímero y de una rara felicidad por la maternidad. Vasta y rica es su obra. Además de la poesía, cultivó los géneros de la novela, el cuento, el teatro, el ensayo y el periodismo. A la par, especial reconocimiento merece su intensa labor como promotora cultural en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, como directora del Teatro Guiñol, en el Centro Coordinador Tzetzal-Tzotzil, en el Instituto Nacional Indigenista, en San Cristóbal de las Casas, como directora general de Información y Prensa y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, como embajadora de México en Israel, donde fallece aquel fatídico 7 de agosto de 1974. Señoras y señores, los retos que el siglo XXI impone a las actuales y a las nuevas generaciones de mexicanos hace necesaria la implementación de reconocimientos. Es por ello y por todos los motivos anteriormente señalados que el 5 de noviembre del 2004, la 61ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas instituyó la medalla Rosario Castellanos, considerando que entre los múltiples fines que tiene encomendado el Estado moderno está el de fomentar el desarrollo de la ciencia, artes o virtudes en los miembros de la sociedad,
en favor de México y de la humanidad. He aquí, pues, un reconocimiento que lleva por nombre el de una chiapaneca universal ejemplar, una mujer que vivió la vida como el caracol secreto de la historia, una mujer que supo latín, una mujer que por encargo nos advierte: cuando yo muera, dadme la muerte que me falta, y no me recordéis, no repitáis mi nombre, hasta que el aire sea transparente otra vez. Hoy el aire es transparente otra vez, y repetimos el nombre de Rosario Castellanos, tal y como lo condiciona en su poema. Pero tenemos que recordarla, hacerla presente, como la mujer que enseñando aprendió a amar el verdadero valor de su tierra y de su gente. ¡Vive Rosario Castellanos en el corazón de Chiapas! Es cuanto, diputado presidente. Agradecemos también la presencia de los legisladores federales, dos distinguidos chiapanecos que hoy nos acompañan, al diputado Emilio Salazar y al diputado Diego Valera. Tiene el uso de la palabra la diputada Judith Torres Vera para dar a conocer la semblanza curricular del doctor Enrique Krause. La lectura hace al humano completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Sir Francis. Honorable Asamblea, licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, distinguido Enrique Krause Claiborne, funcionarios de gobierno, estimados medios de comunicación, público en general, tengan todos excelente tarde. Permítame leer una breve semblanza curricular de nuestro distinguido galardonado. Enrique Krause Claiborne nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1947. Es un editor, historiador y ensayista mexicano, director y creador de la editorial Clio y de la revista cultural Letras Libres, miembro de la Junta Directiva del Instituto Cervantes y de la empresa de televisión Televisa. Cursó la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Historia en el Colegio de México. A los 20 años, inició su actividad pública. De 1968 a 1970, participó como consejero universitario por parte de la Facultad de Ingeniería. Por casi 20 años, colaboró con Octavio Paz en la revista Vuelta y desde 1989 es un miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Trabajos y colaboraciones. A los 24 años, hizo su primera publicación en la revista Siempre, hablando del Jueves de Corpus. Un año después, ya colaboraba en Plural. Krause ingresó a la revista Vuelta en 1977, en la cual asumió el puesto de secretario de redacción. En 1981, se convirtió en subdirector de la misma revista, cargo que conservaría hasta 1996. En 1991, funda la editorial Clio. En 1999, inicia la revista cultural Letras Libres, que se edita en México y en España. Como autor, ha escrito numerosos libros, entre los cuales destacan la serie Biografía del Poder, 1987, Textos Heréticos, 1992, La Presidencia Imperial, 1997,
Mexicanos Eminentes, 1999. Travesía Liberal, 2003. La Presencia del Pasado, 2004. Y Para Salir de Babel, 2006. También es autor de las series documentales México Siglo XX y México Nuevo Siglo, transmitidas por la cadena Televisa, así como de México, transmitida por Public Broadcasting Service de los Estados Unidos. A lo largo de casi 30 años, ha publicado, entre otros libros, Tarea Política en el 2000, Mexicanos Eminentes en 1999, Siglo de Caudillos en 1993, Por una democracia sin adjetivos en 1986. Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual en 1980. Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, 1976. Y su más reciente trabajo, la colección ensayista liberal, presentado el pasado 27 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que suma una compilación de biografías, entrevistas, conversaciones y ensayos en 6 volúmenes que engloban 35 años de trabajo sobre la política mexicana. Ha recibido diversos reconocimientos, de los cuales destacan: en 1979 recibió la beca Guggenheim, en 1993 ganó el premio Comillas de Biografía, otorgado anualmente por Tusquets Editores a la mejor biografía internacional, por Siglo de Caudillos, y en el 2003 recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada por el gobierno español. Desde abril del 2005 es miembro del Colegio Nacional. Enrique Krause, como su mentor, Daniel Cosío Villegas, se autodefine liberal en el plano político. Así, en su ensayo Neoconservadores, afirma que las privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fueron medidas coherentes en el mundo que vivimos. Si bien reconoce que el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari instrumentó muchas de ellas de manera vertical, Krause justifica el sentido de esas reformas como el único posible a fines del siglo XX. Así, encontramos en Enrique Krause a una persona que utiliza palabras escritas en varios estilos y técnicas para comunicar ideas y excelentes y merecedoras del alto reconocimiento de nuestro Estado, de la intelectualidad y de Chiapas. Enhorabuena. Es cuanto, diputado presidente. Un reconocimiento que otorga el Estado de Chiapas merece llevar el nombre de una de las escritoras más importantes de nuestra entidad y del país, Rosario Castellanos, quien como narradora innovó las letras mexicanas, introduciendo a la literatura el mundo de Chiapas. Es por ello que este Congreso del Estado instituyó la medalla Rosario Castellanos para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por el desarrollo de la ciencia, arte o su virtud en grado eminente, como servidores de la humanidad, de la patria o de nuestro Estado. Licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas, de manera muy respetuosa, este Congreso del Estado le solicita a usted proceda a imponer la medalla Rosario Castellanos al doctor Enrique Krause, por lo que solicito a la honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie.
Solicito a las legisladoras y legisladores y a los poderes del Estado y al público presente tomar asiento. Se concede el uso de la palabra al doctor Enrique Krause, galardonado con la medalla Rosario Castellanos. Señor gobernador, señores y señoras diputados, señor presidente del Tribunal de Justicia, señoras y señores, amigos todos. Mi acercamiento a Chiapas tuvo dos comienzos: la lectura de Rosario Castellanos y el movimiento zapatista. Antes de aquel 1 de enero de 1994, que en muchos sentidos cambió nuestra historia contemporánea, y antes de recorrer la zona buscando entender las raíces del conflicto, creí saber algo de Chiapas. Este lugar histórico del México es cindido. Es cindido entre la belleza primigenia de sus paisajes y la dureza de sus condiciones sociales. Es cindido entre los ideales de justicia del apóstol de los indios y la conquista perpetuada siglo tras siglo por la explotación y la servidumbre. Es cindido entre la indefensión de sus diversas comunidades indígenas y la arrogancia de sus castas ladinas o blancas, intocadas casi por el mestizaje que en algo atenuó el sufrimiento en otras partes de nuestro país. Ese conocimiento primero, ese bautizo chiapaneco, lo debo a Rosario Castellanos. Siendo muy joven leí Balún, Canaán y Ciudad Real. Lo que retuve principalmente fue el lenguaje, salpicado de palabras que no comprendí de inmediato. Aquellos no eran los giros habituales del lenguaje de los campesinos del centro del país. Palabras como baldío, en el sentido del trabajo gratuito al que los terratenientes obligaban a los indígenas; atajadoras, esas mujeres pobres cuyo miserable oficio consistía en interceptar a los indígenas que bajaban a los mercados para robarles las mercancías; o vos, y dice Rosario Castellanos, el español es privilegio nuestro y lo usamos hablando de usted a los superiores, de tú a los iguales, de vos a los indios. Se lee en Balún, Canaán. Permanecieron estas palabras en mi memoria como propias de la sociedad escindida que Rosario Castellanos retrató, y junto con las palabras, frases que resumían universos de dolor, como el del cuento Modesta Gómez. Su comadre Águeda la leccionó desde el principio. Para el indio se guardaba la carne podrida y con granos, la gran pesa de plomo que alteraba la balanza y el alarido de indignación ante su mínima protesta. Al releer ahora esos libros, encuentro dimensiones que entonces no advertí. Por ejemplo, la temporalidad. A San Cristóbal de las Casas, Rosario Castellanos la describe así: cercada por un férreo anillo de comunidades indígenas sordamente enemigas. Ciudad Real mantuvo con ellas una relación presidida por la injusticia. Ese pasado al que se refería Castellanos, ¿es pasado? La escritora pudo atestiguar los hechos que narra en los años 30, pero Chiapas, a sus ojos, era el lugar de un drama eterno. ¿En qué día, en qué luna, en qué año sucede lo que aquí se cuenta?, preguntaba. Como en los sueños, como en las pesadillas, todo es simultáneo, todo está presente, todo existe hoy. En otro pasaje alude, sin romanticismos, sin exotismos, a los indios, peor que vencidos, estupefactos, y a su alma tercamente apegada al terror. La sutileza de la narración no está solo en la indignación moral.
No hay nada simplista en la obra de Rosario Castellanos. Lo que hay es la recreación literaria sensible, puntual, imaginativa, de un paisaje surcado de gradaciones. El indio que no es solo eso, sino también chamula, tzeltal o de otra etnia, el ladino que puede ser lo mismo un indio hispanizado que un mestizo, y que pudo haber comenzado sus días simplemente como indio, el criollo descendiente de europeos, incapaz de ver cómo él ya es también culturalmente un mestizo. Pero se trata de gradaciones que engendrarán degradaciones, porque todos explotan al más débil, a la mujer, al que se encuentra en un escalón étnico, social, cultural, por debajo del suyo. Rosario Castellanos fue la precursora de una literatura moderna sobre los indios, pero no fue una escritora indigenista. Sus obras no postulan la existencia mítica o real de un paraíso indígena. Tampoco defienden una tesis o una identidad. Sus libros sobre Chiapas, incluido el drama histórico Oficio de Tinieblas o Los Convidados de Agosto, son el rescate perdurable del dolor que infligen las identidades en nombre del color, la piel, el idioma o la fe. No son personajes colectivos o papeles abstractos los que pueblan sus páginas. Son personas, indígenas postrados, pobres, heroicos, dignos, ladinos o gente decente con sus vidas aletargadas, resentidas, soberbias. No hay patetismo en la narración, sino una prosa objetiva donde asoma a cada paso la irónica mirada de la autora. La niña introvertida que protagoniza Balún Canal crecía en la hacienda chapaneca, estudiaba en Comitán y veía con ojos de azoro aquel espectáculo de historia viva. Pero padecía a su vez escisiones íntimas, dolores íntimos. La muerte de su hermano enlutó para siempre el hogar paterno. La llenó de la culpa difusa, abismal que suelen tener los sobrevivientes de una tragedia colectiva. Y la confrontó con una primera y sorprendente variedad del machismo. ¿Por qué tenía que ser él y no ella quien se muriera? Pero ella se negaría a ser una de esas mujeres de vida monótona que recobraría en sus novelas, sometidas, decorosas, supersticiosas. La Ciudad de México fue su salida natural, donde encontró amistades, conocimientos, creatividad, pero también nuevas escisiones amorosas, existenciales. El refugio definitivo de Rosario Castellanos fue la literatura, que ejerció con carácter y con lucidez. Rosario Castellanos, escribe Christopher Domínguez, fue la primera escritora profesional de México. No solo escritora, sino polígrafa. Aquí escribió su memorable Lamentación de Dido, poema de amor escrito con cenizas, apunta Fernando García Ramírez. Aquí escribió sus cuentos, ensayos, obras de teatro, una obra cuya irregularidad reconocía la propia Castellanos en un ejercicio de autocrítica que no solo la honró, sino que la liberó para ejercer con particular felicidad la crítica literaria, género que más cuadraba con sus dones particulares. La sagacidad, la vasta cultura, la independencia de criterio. Esta fue su mejor faceta. Apartada ya de las figuras canónicas de la literatura femenina como Gabriela Mistral, en obras como Juicios sumarios o Mujer que sabe latín, Rosario Castellanos presagió una literatura feminista, pero como en el caso de los indígenas, no como un alegato emocional, sino como una narrativa clara y meditada que la vincula con sus pares, las mujeres escritoras de las mejores tradiciones de Occidente. Con una de ellas en particular, Simone Weil, tuvo una relación de lectora profunda, especial. Ahí encontró una intuición que estaba presente ya en su propia obra y quizá en su propia vida. Escribe Domínguez sobre Rosario:
la forma en que las víctimas del poder se convierten en cómplices de su servidumbre. A mi deuda como lector se agrega ahora el honor de recibir la medalla que lleva su nombre, lo cual me emociona además por un hecho afortunado, y es que yo conocí a Rosario Castellanos. Como maestra de una modesta academia de literatura y arte que dirigía mi entonces suegra, la inolvidable maestra Carmen Díaz de Turrent, doña Rosario frecuentaba su casa. Recuerdo su tez blanquísima, sus cejas delineadas, sus sobrios vestidos oscuros. Escucho con nitidez ahora, cuando la evoco, su voz joven y tersa. Alumna de la Escuela de Filosofía y Letras en Mascarones, contemporánea y amiga de los escritores del Grupo Hiperión, Rosario discurría con rigor filosófico y gracia literaria. Era mordaz y muy divertida. Me viene a la mente una frase suya muy frecuente: fulano de tal no tiene pudor intelectual. No recuerdo quién era ese fulano de tal, pero la frase, créanme, es aplicable entonces y ahora a muchas personas. Recuerdo muy bien la ovación que recibió en una sala de teatro cuando un actor, de pronto, a la mitad de la obra, descubrió a Rosario Castellanos en el público, detuvo la obra, dijo: está con nosotros Rosario Castellanos, y la sala del teatro se cayó en aplausos. Sus artículos semanales en Excelsior de Julio Scherer, que esperábamos con entusiasmo, reflejaban esa libertad que conquistó en sus últimos años, antes de partir como embajadora de México a Israel, donde encontró una muerte prematura, dolorosa y absurda. Al enterarse, su gran amigo, Jaime Sabines, le escribió un recado, un poema llamado Recado, que decía: solo una tonta podía dedicar su vida a la soledad y el amor. Solo una tonta podía morirse al tocar una lámpara. Sí, lámpara encendida, desperdiciada lámpara del día, eras tú. Retonta, remacha Sabines, perplejo ante la decisión central de la vida de Rosario. Esa deslumbrante inteligencia de Rosario Castellanos, contrastada con su condición inerme, con su orfandad nunca resuelta, con su desnudez estremecida, estoy citando a Sabines, con su soledad. Retonta, rechayito, remadre de tu hijo y de ti misma, le dice Sabines con ternura y con furia. Muchos años más tarde conocí a Gabriel, ese amado y único hijo, cuando trabajaba en la Embajada de México en Moscú. De inmediato la reconocí en él. Heredó su elegancia, su pudor intelectual, su agudeza y su humor. A veces paseo por el parquecillo que lleva su nombre a un costado del periférico. Su monumento, descuidado por la incuria o el olvido, se levanta justo en el sitio donde ocurrió la batalla del Molino del Rey hace 170 años. La batalla entre México y Estados Unidos. Pareciera que las decisiones mexicanas persiguiesen a Rosario Castellanos. Su obra revela esas decisiones, pero al hacerlo también las atenúa. Su obra, bálsamo de lucidez en la superficie rugosa de nuestras vidas. Finalmente, quiero dejar un mensaje a Chiapas. Hoy he vuelto a este entrañable Estado de México y creo que ahora es un lugar menos escindido. La pluralidad de esta representación legislativa, la pluralidad encarnada en cada uno de ustedes, es un presagio de la posible concordia que aguarda a Chiapas y que, estoy seguro, se está construyendo.
con mi enorme agradecimiento al Congreso por el reconocimiento recibido, hago votos por el futuro de Chiapas, un futuro a la altura de su prodigiosa naturaleza, un futuro a la altura de su riquísima cultura. Muchas gracias. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno a Chiapas. Solicito a la Honorable Asamblea y a los titulares de los poderes y al público presente tomar asiento. Esta presidencia agradece la distinguida presencia del licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas, del magistrado Rutilio Cruz Escandón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y del doctor Enrique Krause. Solicito a la comisión protocolaria, previamente designada, acompañar a los titulares del Poder Ejecutivo, del Judicial y al galardonado a la salida de este recinto. Doctor Enrique.
Véngase acá, don Rodolfo. Acá. Vamos allá, va. Sí, vamos. No, pero es que No, aquí voy a tiene que ser cerrar acá. así. No tiene que ser acá. Véngase más para acá. Sí. Véngase para acá. Sí, pero ya estamos acá. Sí, estamos acá. Sí. Además es nuestro lugar. Aquí estamos acá. Ya. Qué bonito habló Alejandra, ¿eh? Muy bien. Ay, o sea, aquí se llora. Muy bien, ¿no? Muy bien Tiene, su voz, sí. y todo bien padre. Sabe hablar bien y lo siente, lo expresa, modula bien. Muy bien. Canta. No puede saludar al gobernador. Pues yo también quería No, yo hablar no, con no él. pude, no pude. Si quiere usted bajar, baje. No, no, ya no. Baje, No, yo aquí ya lo termino. no, yo soy institucional. No, soy institucional. No, ya habrá otra oportunidad. El lunes. ¿Qué lunes? Ahí está.
allá abajo nos hubieran tapado. Sí, de aquí estoy. Sí, mucho, ¿no? Además son nuestras posiciones. Sí, así es. Bueno, El que se vaya tiene multa. El que se vaya tiene multa. El que se vaya tiene multa. 500 salarios. No, ahorita la voy a sacar. 500 salarios mínimos el que se vaya. No debe. Por eso no se cierra antes de que se vaya. Ya, pero cerrando esa puerta. Pero qué bien dijo de Chiapas, cuando dijo que tenía la pluralidad del Congreso y que eso era un buen augurio al futuro. Pues yo pensé que estaba de venir a ver después izquierdoso. no, aquí pues habló de la gobernabilidad en pocas palabras. Sí. La historia que traemos, pues, los chiapas. ¿Ya? Que nada más eso digo. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión solemne agradeciéndole su amable asistencia.